Muy bien, pues estamos ya iniciando otro tiempo más de temas de Torah para la mujer. Estamos en el tema número 35, que vamos a poner por acá el título. Lo hemos titulado Celos e Infidelidad. Estamos entrando en Números, Bemidbar, este libro en el cual pues no solamente vemos numeritos, no solamente vemos censos, sino que vemos un cúmulo de instrucciones también y testimonios tan importantes. Así que esta noche vamos a analizar un tema que hoy en día en nuestra sociedad actual y sobre todo en la sociedad femenina entre las mujeres, me parece que está teniendo un foco de atención más intenso, porque con todo lo que las naciones deciden hacer y cómo deciden vivir, cada vez nuestra sociedad está más perdida. Vamos a abrir nuestro eSword. Espero que todas tengan una buena lectura. Voy a ampliar un poco más aquí. Me dicen si está bien. Y en este capítulo 5 de Números, vamos a leer un poco desde el versículo 11 y vamos a analizar lo que en nuestros títulos que le pusieron, que le añadieron y que no tenían el original, que no vienen en el original, en el texto original, le han titulado como las leyes de los celos, ¿verdad? Aquí vemos una instrucción pues para el pensamiento de las mujeres feministas, sobre todo, una instrucción muy llena de discriminación, llena de machismo, y bueno, por supuesto porque no se entiende ni se conoce la historia bíblica, ¿no? Así que bueno, hoy en día sabemos que las mujeres se quejan cada vez más, y se quejan a veces con razones justas, otras veces sin razones justas, pero se quejan cada vez de que hay más hombres infieles. Aunque si nos ponemos a ver las estadísticas, cada vez hay más mujeres que también pues imitan esa actitud tan baja de los hombres. Pareciera que los idolatran porque tanto se quejan de los hombres, hablando de una expresión radical dentro de estos movimientos feministas, que hasta los imitan. Ya se quieren comportar como ellos. Si el hombre esto, pues yo también. Si el hombre puede andar con varias a la vez, pues yo también. Hace tiempo vi por ahí pusieron en alguna página, creo que era de noticias, pero que de pronto ponen pues cuestiones generales de sociedad, y pusieron una especie de meme en el que estaban dos mujeres conversando y una le dice a la otra: ¿qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Estás triste? Dice: sí, lo que pasa es que descubrí que Pedro me es infiel. No, dice: descubrí que mi novio me es infiel. Y le dice: ¿quién? ¿Pedro? No, Juan. O sea, de pronto así como que ella era la infiel y al final de cuentas estaba muy triste porque uno de sus novios le era infiel a ella, ¿no? Y es que sí es cierto, como ponen por aquí la hermana, 50-50. Las mujeres lamentablemente cada vez están más abiertas a este tipo de inmoralidades. Y no solo están más abiertas en su mente y en su vida en general, sino al final de cuentas en todos los aspectos, porque dicen: pues ¿qué tiene de malo? Ya estamos en otros tiempos, antes la mujer se la pasaba en casa, y aún estando en casa las mujeres también cometían este tipo de inmoralidades, pero pues ahora ya la tienen más fácil, ¿verdad? Porque pues las mujeres ya son más independientes, ya trabajan por su propia cuenta, fuera del hogar. Y aunque estén dentro del hogar, pues ya sabemos que hoy en día tenemos más medios, muchas más maneras y oportunidades de que el pecado se pueda concebir. Y hoy vamos a platicar justamente
pues de cómo esta instrucción nos ayuda y nos exhorta y nos moldea nuestra mente, nos enseña para evitar que esto llegue a tocar nuestra vida, para evitar que esto en algún momento, por cualquier razón, nosotros pues nunca caigamos en este tipo de comportamientos. ¿Qué más? Bueno, vamos entonces a leer lo que es la instrucción y ya después vamos a comentarlo, ¿ok? Vamos a comentarlo, vamos a analizarlo, vamos a ver palabras clave, pero sí pongan mucha atención a lo que vamos a estar leyendo acá en la escritura. Estamos en Números capítulo 5, vamos a comenzar desde el versículo 11 y dice aquí, habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y les dirás, cuando la mujer de alguno se desvíe y le sea infiel, y otro hombre tenga relaciones sexuales con ella, y esto esté en encubierto al conocimiento de su marido, porque cuando se amancilló no hubo testigo contra ella, ni fue sorprendida en el acto, y le sobrevenga espíritu de celos, de modo que recele de su mujer, habiéndose ella amancillado realmente, o le sobrevenga espíritu de celos y recele de su mujer sin haberse ella amancillado, entonces aquel hombre llevará a su mujer ante el ministro y llevará su ofrenda por ella, 1/10 de un efa de harina de cebada, pero no derramará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda vegetal de celos, ofrenda conmemorativa que renueva la memoria del pecado. Entonces el ministro hará que se acerque y se mantenga en pie delante del Eterno. Luego el ministro tomará agua consagrada en una vasija de barro, y del polvo que hay en el suelo del Mishkan, del tabernáculo, tomará el ministro y lo echará en el agua. El ministro hará pues que la mujer se mantenga en pie delante del Eterno, soltará el cabello de la mujer y pondrá en sus palmas la ofrenda vegetal de reconciliación, que es la ofrenda vegetal de celos, en tanto que en la mano del ministro estarán las aguas amargas que traen maldición. Entonces el ministro la conjurará y dirá a la mujer, si no haya sido contigo varón y no te has descarriado de tu marido con mancilla, sé inocente de estas aguas amargas que acarrean maldición. Pero si te has descarriado de tu marido y te has amancillado, y alguno ha tenido su copulación contigo aparte de tu marido, el ministro conjurará a la mujer con juramento de maldición. Dirá el ministro a la mujer, el Eterno te entregue a execración y a maldición en medio de tu pueblo, y haga el Eterno que tu muslo caiga y tu vientre se hinche. Penetren estas aguas portadoras de maldición en tus entrañas, haciendo hinchar tu vientre y decayendo tu muslo. Y la mujer dirá, amén, amén. Entonces el ministro escribirá estas maldiciones en un rollo, las borrará con las aguas amargas, y dará a beber a la mujer las aguas amargas portadoras de maldición, y las aguas de maldición penetrarán en ella, haciéndose amargas. Después el ministro tomará de mano de la mujer la ofrenda de los celos y mecerá la ofrenda en presencia del Eterno y la aproximará ante el altar. Y el ministro tomará una pizca de la ofrenda en memoria de ella, la dejará consumir sobre el altar, tras lo cual dará a beber las aguas a la mujer. Cuando haya hecho beber las aguas, ocurrirá que si ella se ha mancillado y ha sido infiel a su marido, las aguas de maldición penetrarán en ella haciéndose amargas, y su vientre se hinchará y se caerá su muslo, y la mujer llegará a ser por maldición en medio de su pueblo. Pero si la mujer no se ha mancillado y es pura, quedará ilesa y tendrá decencia. Tal es la ley de los celos tocante a una mujer que se ha descarriado de su marido y se ha mancillado,
o cuando sobre un hombre sobrevenga espíritu de celos y recele a su mujer. Hará que la mujer esté en pie en presencia del Eterno, y el ministro le aplicará toda esta ley, y aquel varón será inocente de iniquidad, pero la mujer cargará con su iniquidad. Uy, cuando se lee esto, rápidamente dices, oye, pero ¿por qué? La verdad es de que ha sido uno de los puntos en donde las mujeres señalan a la Escritura y dicen, ¿cómo es posible que haya una ley de los celos tan parcial, que solamente se aplique a las mujeres? Bueno, primero, nos vamos a subir otra vez un poquito al principio. Primero vamos a entender, porque aquí hay varios puntos importantes. Primeramente les dice, en el 12 habla a los hijos de Israel y diles, cuando la mujer de algunos se desvíe y le sea infiel, ¿verdad? Y otro hombre tenga relaciones con ella y esto esté encubierto al conocimiento de su marido. Estamos hablando de un pecado oculto y de una impureza. Cuando esta mujer se haga impura, es lo que también la palabra tamé en hebreo es la que leemos en el texto y sabemos que se refiere a una impureza, a una contaminación, a una profanación. Y rápidamente es interesante que dice cuando le sobrevenga un espíritu de celos al esposo. Cuando le sobrevenga un espíritu de celos. Entonces aquí empezamos a pensar en muchas cosas, porque decimos, sabemos y tenemos en la mente historias o incluso experiencias con hombres o de hombres que han sido sumamente celosos, ¿verdad? Que podrían tomar este tipo de versículos como justificación para sus propios celos humanos, ¿no? Es que a mí que se me hace que tú andabas con otro, por eso te tardaste al llegar. A mí se me hace que tú me ocultas algo y por eso no me dejas ver tu celular. A mí se me hace que no saliste con tus amigas o con tu mamá, te fuiste con otro. Bueno, hasta de los hijos ha pasado que dicen, a mí se me hace que este hijo no es mío porque salió, no sé, tan diferente. Por ejemplo, si el papá y la mamá son de tez morena y el niño sale con tez clara, aunque la abuelita, el abuelito, bisabuelo, quien sea de los ancestros de pronto tengan esta genética, no, a mí se me hace que tú te metiste con otro y suceden todo este tipo de situaciones. Pero realmente esto no es lo que la Escritura está promoviendo. No es lo que la Escritura está tratando, no es lo que el Eterno quería que sucediera. En la sociedad del pueblo de Israel estas cosas simplemente eran muy difícil que sucediera, porque realmente el pueblo de Israel en general, por supuesto que no todos se consagraban, pero en general temían a la autoridad del Eterno y no se profanaban tan fácilmente. Y las mujeres menos. Las mujeres por lo regular pues se mantenían en su papel como mujeres de hogar, como mujeres de familia, y aunque no se descarta, por supuesto, que esto haya ocurrido en alguna etapa de la historia, ya sea bíblica o fuera de tiempo, finalmente pues sabemos que pudo haber ocurrido, ¿verdad? Pero vean qué fuertes sentencias. Qué fuertes sentencias. Esta mujer cargaría con una maldición. Básicamente el texto lo que dice es que el Eterno haga caer sobre ti maldición, te haga maldita, si tú has cometido el pecado del adulterio. ¿Qué son los celos? Primero que nada, ¿qué son los celos? Porque cuando hablamos de celos, pues rápidamente decimos, bueno, pues es tener envidia o tener como que cierta ansia, deseo por algo, o anhelar algo, o desear que algo sea nuestro, o desear que algo suceda o que no suceda. Se nos vienen a la mente
casos en la misma escritura en los cuales la Biblia nos relata que tal personaje tuvo celo del Eterno y entonces aplicó cierta justicia. Cuando hablamos del celo dentro del entorno de la familia o dentro del entorno de la pareja, que es lo que particularmente se está hablando aquí, en hebreo la palabra que encontramos en el texto es caná, que significa furioso o envidioso, incluso, que tiene que ver con encolerizarse, con airarse, ¿sí? Que también está relacionado como con algo muy caliente, como calentarse de coraje. Ajá. Y bueno, ¿por qué todo esto? Porque, por supuesto, que cuando estamos hablando de una situación de pareja, y más en este caso del pueblo de Israel, en donde el marido básicamente había comprado, había pagado por su esposa, había adquirido una mujer para él, y además de que era muy claro el punto de que ese hombre tenía la responsabilidad de, una vez adquirida esa mujer, proveerle a esa mujer de todas sus necesidades, y esa mujer pasaba a ser básicamente como propiedad del varón. Cuando lo hablamos así, en primera instancia suena muy machista el tema, ¿no? Ay, ¿cómo crees? ¿Cómo que propiedad? Pues ni que fuera un objeto, es lo primero que dicen, ni que fuera un objeto para que la compre. Pero era básicamente la acción que se llevaba a cabo, era como un contrato de compra. No, obviamente, no era un objeto, ni se tomaba como un objeto, tanto así que el Eterno tenía leyes y disposiciones muy específicas para las mujeres, ¿no? Incluso cuando se trataran de mujeres que fueran tomadas de la esclavitud. Ya lo vimos en clases en temas anteriores. Le está fallando el internet de la hermana Noralba. Bueno, pues creo que ya le tocará por ahí escuchar la grabación. Pero no se preocupe, gracias por avisarnos. Entonces, era una transacción básicamente y la mujer también se comprometía pues a cumplir con su papel, que no era nada más el de ay, me adquirió para hacer la maquinita para parir, ¿no? No, o sea, ese no es el punto, no es una mujer que se adquiere como una máquina para parir hijos o como una criada para cuidar la casa o limpiarla. Por supuesto que no, siempre el Eterno daba instrucciones para el bienestar de la mujer, para cuidar, bueno, tanto así que hasta en la intimidad estaba obligado el esposo a cumplirle a su mujer. Ni siquiera era, la compré para mí, me satisfago yo y listo, no. Ni siquiera en ese sentido que podríamos tomarle carnal, humano, fisiológico, o sea, ni siquiera en ese sentido era que un hombre tomara a una mujer. ¿Por qué? Porque tenía cierta mentalidad, cierta instrucción, educación de que, ok, él adquiría mujer, pero él también tenía una responsabilidad como esposo y tenía que cumplirle a su mujer y tenía que proveerle a su mujer y no la podía sacar de su casa sin proveerle de todo lo necesario, no podía echarla así nada más y venderla como esclava, por ejemplo. O sea, había muchas aplicaciones importantes. Entonces, los celos en términos de la pareja, en este caso, el Eterno, fíjense qué interesante, cuando permitía o incluso enviaba este espíritu de celos a el esposo, porque literalmente en hebreo así dice, cuando le sobrevenga, fíjense, se los voy a poner, usa la palabra ruach. O sea, sí se está refiriendo desde el hebreo a un espíritu de celos, literalmente. Déjenme, les pongo aquí la versión. Ok, vean, aquí tenemos la palabra ruach, el viento o el aliento, que es lo que pues se ha traducido como espíritu. Entonces, cuando venga sobre él este espíritu, quiere decir que el hombre tiene que tomar cierta acción. Quiere decir que no puede el hombre ignorar ese espíritu. No puede un hombre tener una percepción acerca de su esposa y no hacer nada. No puede el hombre
intuir que su esposa está en malos pasos y no hacer nada. ¿Por qué? Porque si no, el hombre va a cargar con el pecado de esta mujer. Así que si la mujer verdaderamente había profanado su cuerpo y su pacto con ese hombre, uniéndose a otro hombre y contaminando con la zera o con el linaje o con lo que se traduciría en nuestra actualidad con el semen de otro hombre en su vida, en su cuerpo, entonces esto era causa de un repudio. Pero no solamente un repudio de una separación, era meritorio de una maldición y de ser excluida del pueblo, de ser apartada totalmente del pueblo de Israel. Una mujer así, una mujer inmoral, porque eso es inmoralidad, no podía continuar dentro del pueblo de Israel, ¿verdad? Y entonces, ¿qué era lo que venía sobre ella? Esterilidad. Una mujer que se hubiese profanado estando con un hombre y se hubiese profanado, entonces su condenación era esterilidad. Hoy en día la fertilidad pues es algo que no se le toma ninguna importancia. La verdad es de que cada vez pues se devalúa más la idea de la maternidad, pero siempre, y creo que en todas las generaciones, hemos habido mujeres que realmente pues nos interesa y amamos y deseamos, y lamentablemente en muchos casos no es posible cumplir con el papel de nuestra naturaleza, ¿verdad? Nuestra naturaleza, que es pues ser madres. Para eso está nuestro útero, para eso tenemos ambos, hombre y mujer, un órgano reproductor cada uno, que al unirse complementan perfectamente para generar una vida. Entonces, es una bendición poder generar una vida. Y en este caso, la consecuencia de su maldición por haberse profanado, por haber caído en impureza, pues era el no poder tener hijos, jamás. Voy a leer unos comentarios por aquí, nos pusieron algunos versículos, déjenme leerlos. Dice, hoy está propagando sus deseos o gustos, así es. Proverbios 6:32, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Éxodo 32:20, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Una similitud, ¿verdad? De lo que también... Y es que fíjense qué interesante, gracias hermana Nora que nos lo puso el texto, porque era un adulterio también. Todas estas leyes, y si ustedes van y escuchan los audios de la explicación de verso por verso en la página de cielosnuevosYtierranueva.org, cuando escuchen la explicación hay tres comentarios. Está el comentario verso por verso, está el comentario de Parashot y está el comentario en temas de Torah. Entonces, cuando lo escuchen, pues van a analizar ahí toda la analogía y todo el simbolismo detrás de estas leyes. Ahorita pues nos estamos yendo a lo práctico, ¿verdad? Y a lo aplicable según pues el sentido en el cual se dio el mandamiento, pero también hay alusiones ahí que nos hablan de un aspecto espiritual. En el caso del becerro de oro, por ejemplo, que nos citan acá en el chat, también fue un adulterio. El pueblo de Israel se profanó, se mancilló, se hizo impuro, ¿sí? El pueblo no esperó a que Moshe descendiera del monte para recibir ese contrato, ese pacto, las tablas con las instrucciones del Eterno, que no eran las únicas, que dio muchas instrucciones y que siguió dando más instrucciones, pero que esas como que englobaban o resumían todo lo que el Eterno quería que el pueblo nunca olvidara para que vivieran bien. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pues claro, yo no quisiera que alguien pues tomara a mi mujer, ¿verdad? O a mi esposo, entonces pues yo no voy a ir y voy a tomar al esposo de otro, de otra. O sea, claro que no voy a caer en adulterio. ¿Por qué? Porque tengo compasión y tengo primeramente temor del Creador, pero en segundo pues también es amar a mi prójimo como a mí misma, ¿verdad?
Si yo me amo y me respeto, pues también amo y respeto a mi esposo, y por supuesto que eso implica no poner los ojos en otra persona. Entonces es primeramente el celo, es primeramente el temor al Creador. Es primeramente el temor al Todopoderoso por las consecuencias de un pecado que, si bien ahorita no nos van a llevar al ministro, porque ya no hay ministro levita y no hay templo, sí hay un ministro en los lugares celestiales, que es nuestro Adón, nuestro Mesías Yeshua, que está intercediendo por nosotros y que ya pagó un sacrificio de reconciliación con el Eterno. Pero si yo caigo en esa inmoralidad, imagínense cómo mi ministro, cuál va a ser la actitud de mi ministro, del gran ministro que está intercediendo por nosotros ante el Padre. ¿Qué es lo que va a pasar? Por supuesto que va a haber una condenación, por supuesto que va a haber una consecuencia. Ahorita vamos a entrar un poquito más en el tema, porque vamos a hablar de qué pasa, si el esposo, si la esposa cae, bueno, otras cosas. Pero ahorita la analogía. Finalmente todo esto es una sombra también de cómo el Eterno trató a su pueblo como una esposa, que también se profanó y que el Mesías vino a purificar, a pagar por el rescate de esa mujer que debía de ser maldita. Pero el Eterno cargó con toda esa maldición para redimir a su pueblo y lavarnos con esa agua pura, esa agua santa, como dice aquí, agua consagrada, dice aquí en el texto, ¿verdad? Y esa misma agua, que gracias al Eterno es esta palabra que estamos analizando ahora, es la que constantemente nos está lavando y purificando, y de esta forma nos debe de mantener limpias. De esta forma esto no tiene que ocurrir en nuestras vidas. El Eterno es un Elohim celoso también, ¿verdad? El Eterno dice en varios versículos, en varias partes de la Escritura, que el Eterno es un poderoso, un Elohim celoso, que nos anhela celosamente, que es como un esposo que cela a su esposa, también cuando se refiere a Jerusalén. ¿Y qué pasa con el pueblo todo el tiempo profanándose, todo el tiempo en adulterio con los dioses paganos, desechando ese contrato que el Eterno estaba haciendo? Y que era necesaria, pues, esta redención, y para eso viene su Hijo. Entonces, todo esto obviamente nos enseña que si bien el Eterno es celoso porque nos anhela para Él, no son celos que causan una destrucción o una acción de, más bien una envidia, ¿verdad? O sea, los celos del Eterno por su pueblo es porque el amor de Él hacia su pueblo es tan grande que lo desea para Él solo, porque no quiere que su pueblo se contamine con otros dioses, y porque es por bien de su propio pueblo. Pero no es un celo enfermo que el pueblo anda en piedad y el Eterno de pronto dice, ay, ¿qué se me hace que andas coqueteando con otros dioses? O sea, esto ya es una actitud mental que la gente, pues sin instrucción, por supuesto, vive, y es algo muy frecuente, es algo muy común, como les decía al principio, lamentablemente sucede, y no solo con los hombres hacia con sus esposas, también hay mujeres con unos celos enfermos, que cualquier cosa es una paranoia. Es que a mí se me hace que tú ya no me quieres, y rápido que no sé, la secretaria o la compañera del trabajo. Miren, en nuestra sociedad se meten muchos problemas, la verdad. Se meten muchos problemas porque el estilo de vida que lleva, de consumismo, de tener más, de ganar más, de prosperar, entre comillas, según los términos y estándares del sistema, hace que las parejas cada vez se alejen más. Sí, en un momento se conocen, se desean, se aman, lo que sea, se casan, planean tener familia, pero los afanes de cada uno en sus propias actividades los empiezan a alejar. Y llega un momento en el que
pues ya parecen roomies, como les he dicho, ¿no? Ya parecen compañeros de cuarto nada más, ya no son el esposo que protege, que suple, que cuida, que ama, que procura a su esposa, ni la mujer, la esposa, que procura, que ama, que respeta a su esposo. Ya no vemos eso hoy en día. Entonces, ¿qué es lo primero que pasa? Como no hay consagración, vienen entonces fácilmente los celos entre la pareja. Voy a leer textos, ahorita continúo con el comentario. Éxodo, ya lo leí, Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así es, Hebreos 4:13. El pecado en este sentido dice que el pecado estaba oculto, ¿verdad? Era un pecado que nadie podía dar testimonio de que había ocurrido, pero el esposo sospechaba. Entonces era necesario tomar acción, sea o no cierto, era necesario tomar acción. Y para eso el Eterno estableció todo un protocolo que también podría servir para que la mujer a tiempo pudiese confesar y decir, ¿sabes qué? Sí, me profané. Entonces, antes de tener que ser expuesta de una manera tan vergonzosa, y fíjense que le soltaba el cabello, eso es una acción como dejarla ver tal cual es, porque aquí de hecho, dicho sea de paso, este es el texto que es en el versículo, déjenme, aquí en el versículo 18 del número 5, dice: el ministro hará pues que la mujer se mantenga en pie delante del Eterno y soltará el cabello de la mujer y pondrá en sus palmas la ofrenda. Soltar el cabello en hebreo, la palabra en hebreo implica tanto desamarrar una liga del cabello para dejarlo suelto o descubrirlo, descubrir su cabello. Que en sentido cultural, pues sabemos que el pueblo de Israel, por cuestiones geográficas y culturales, acostumbraban, incluso varones y sobre todo a las mujeres, a usar un velo. Entonces, seguramente la mujer que era presentada ante el ministro, pues le quitaban el velo y le soltaban el cabello. Lo dejaban al descubierto. Y era como mostrarla tal cual es. Y esa mujer entonces iba a ser juzgada por el poder del Eterno. Como no había testimonio contra ella, lo que le iba a juzgar era el poder del Eterno que iba a confirmar a través de las aguas de maldición, de las aguas amargas, si esta mujer se había profanado y no lo quiso declarar, porque entonces estaba guardándose el pecado, pudiendo decirlo, y el Eterno lo iba a manifestar y eso iba a ser peor, porque además ya no iba a poder tener oportunidad de concebir. Dice Deuteronomio 4:24, porque Elohim tu poderoso es... ¡Ay, se me movió el chat! A ver, ¿dónde estaba? Uy, aquí. Porque Elohim tu poderoso es fuego consumidor, Elohim celoso, por ejemplo. Proverbios 6:34, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. Y sí, la palabra celos, incluso desde el griego, también eso es lo que implica. Fuego, como algo de ardor, algo que arde. Proverbios 6:34, porque los celos enfurecen al hombre y no perdonará. Si acaso cometió algo así, mejor que ni se acercara al Mishkan a que le dijeran algo que sabía había cometido. Exactamente, era mejor confesarlo, ¿verdad? Hebreos 13:4, sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial, ponen aquí, sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Elohim. El Eterno finalmente iba a juzgar toda esta acción y esta inmoralidad que nada más iba a corromper más a Israel, que de por sí el pueblo era muy dado
a todas estas situaciones y el adulterio espiritual con los ídolos, todo eso, por supuesto que el Eterno tenía que ser un Elohim firme, con instrucciones claras para evitar que el pueblo se profanara y que al final de cuentas le fuera mal, porque todo esto acarreaba un mal para el pueblo. Dice, como con José, con la egipcia, él en quien pensó fue en el Eterno, exactamente. Esta infidelidad con el Creador viene desde Java, cuando se dejó seducir por la serpiente y constantemente Israel cae en esas impurezas. Muy bien. Voy a pasar al siguiente punto con el texto y me reí un poco porque justamente es el texto, y bueno, más bien el comentario, perdón, que nos lleva al siguiente punto, que es precisamente ¿por qué hacia la mujer? ¿Por qué no el Eterno puso ahí, y esta es la ley de los celos para la mujer o el hombre que tenga espíritu de celos sobre su esposo o su esposa? O sea, como algo imparcial, ¿no? No, aquí cuando en el hombre venga espíritu de celos, y además tampoco se menciona nada sobre el adúltero, ¿no? La persona con la que pecara esta mujer, pues parece que tampoco tiene una consecuencia. Por eso les digo que este tipo de textos lo toman como que mira nada más el Eterno, bueno, Dios, dicen ellas, o sí, la gente que critica la Biblia, es que mira, Dios nomás en contra de la mujer, pero ni el esposo ni el otro hombre tienen ninguna consecuencia de nada. El esposo sí es infiel o el otro hombre por haberse metido con la mujer de otro. Bueno, ¿por qué? Bueno, aquí ya el comentario, ¿verdad? Desde Java, precisamente. Número 1, desde el principio vemos que el pecado entró a través de una mujer. El pecado no entró por medio de Adán. El maligno, el Nahash, el Satanás, sabía que si quería corromper la humanidad, tenía que hacerlo por medio de la figura femenina en ese momento. Sabía, porque era muy astuto, dice la Escritura, cómo llegarle a la mujer. ¿Y qué fue lo que hizo el enemigo? Hacerla dudar de la palabra del Eterno. Cuando nosotras permitimos que algo nos haga dudar de la instrucción del Eterno, tengan por seguro que un pecado va a entrar. Si en algún momento uno dice, ay no, pero esto ya no aplica, esto ya es para otros tiempos, esto, ¿por qué tendría que estarlo viendo yo si yo ya soy muchísimos años después, yo no vivo en Israel, nada, no tengo nada que ver, yo simplemente pues, yo voy a la iglesia, no sé, los domingos o los sábados, qué sé yo, y yo vivo mi vida bien, no me meto con nadie, pero tal cosa, no, ya, eso ya es de tiempo pasado, eso ya es antiguo, ya no es para mí. En el momento en el que empezamos a cuestionar la Escritura, a dudar de la instrucción, a dudar de los mandamientos, un pecado está al acecho. El pecado está al acecho, esperando el primer descuido para hacerte caer. Y ahí, Java, el primer descuido en el que la mujer estaba a solas, sin su esposo en ese momento, ahí llega el maligno, la hace dudar de la instrucción del Eterno y de esa manera introduce el pecado. Por ejemplo, en este caso de los celos, ¿qué tiene de malo? Puede decir ¿cómo se podría decir? La propuesta al pecado, es decir, el hombre adúltero le puede decir a una mujer casada, mira, nadie se va a enterar, ¿qué tiene de malo? Vamos, es que nos amamos, es que mira, nuestro amor, y ya saben esas cosas que de pronto pues suceden, ¿verdad? Y si a eso le sumamos que la mujer con su esposo tienen dificultades, que la mujer con su esposo ya no tienen a lo mejor una relación como antes, que si el trabajo, que si las circunstancias, que si los problemas, que si los hijos, que etcétera, lo que sea, pues sí es cierto, nadie se va a dar cuenta y yo tengo derecho a ser feliz. Sí es cierto, no importa. Y entonces viene a luz el pecado, ¿verdad?
Eso es algo que pasa en nuestra actualidad. Esto pasa todo el tiempo en nuestra actualidad. Y incluso, ni siquiera necesita una mujer tener el coqueteo físicamente o literalmente de un hombre para pecar con él. Ya el hecho de que una mujer codicie a otro hombre, sea conocido o sea como esas mujeres que se vuelven locas por los cantantes o por los actores o lo que sea, es que está guapísimo, mira, y con su esposa a un lado, ¿no? Los esposos, pues del mundo, ¿no? Yo he escuchado gente así del mundo que los esposos no dicen nada porque, bueno, pues le gusta, ¿no? A mí también me gusta fulana actriz o fulana cantante, ¿y qué, no? Y al final de cuentas no lo ven como malo, ¿verdad? Porque pues dicen, de todos modos, yo sé que nunca se va a acostar con él. Nomás lo puede codiciar, pero no se va a acostar con él. Pero ese deseo, ay, qué guapo, o ay, qué hermosa, qué bella, mira, y no es su esposa, eso ya es pecado. Porque dice Yeshua que el pecado nace en el corazón y que no necesitan tomar y acostarse con una mujer porque desde que se codicia ya se cometió pecado. Entonces, esta mujer, que aunque no hay un registro de que esta ley se haya aplicado alguna vez, pero esta mujer que vamos a decirlo hipotética, si llegase a suceder algo así, esta mujer debió haber pecado antes de consumar el pecado con la acción física, desde que en su corazón permitió que entrara el coqueteo de otro hombre. Y peor aún, si esa mujer fue la que tomó la iniciativa en el coqueteo a otro hombre. Porque otra vez, hoy en día eso es algo muy frecuente. Las mujeres cada vez se quejan más de los maridos infieles, pero a mí me gustaría decirles a esas mujeres que critican y que, por ejemplo, que señalan mucho la Biblia, pero que se quejan de que todos los hombres son unos inmorales y que son unos mujeriegos. A ver, ¿y qué hay de esas mujeres que se prestan? No, es que mi esposo, que le fascinan las revistas estas sucias de mujeres desnudas. Ajá. ¿Y por qué esa mujer está posando ahí? No, es que a mi esposo le fascina ir a los lugares estos nocturnos donde bailan mujeres semidesnudas o desnudas, yo qué sé. Ah, ¿y quién quiere estar ahí trabajando? Porque no todo es trata de personas, ¿eh? Las mujeres justifican con que no, es que las prostitutas todas es por trata de personas. No es cierto. Aquí en Guadalajara, hace unos años, pusieron en unas noticias como una jovencita universitaria se le dificultaba pagar la universidad y por ahí vio que se solicitaba una trabajadora en un lugar de estos nocturnos. Se acercó, pidió el trabajo, se lo dieron. Finalmente terminó bailando en ese lugar, desnudándose para los hombres. ¿Y saben qué? Le iba muy bien. Sí, siguió estudiando porque trabajaba de noche, estudiaba de día. Le iba muy bien, porque ganaba bastante bien. Y a pesar de que estaba estudiando una carrera, ella misma en su testimonio dijo, yo creo que de todos modos, o sea, ahora sí que no pienso dejar esto porque yo sé que voy a ganar más aquí que con mi profesión. Y en lo que me dan trabajo porque soy recién egresada y etcétera, me va mejor aquí. Y sí es cierto, le pagan súper bien. Entonces, hay muchas mujeres que por iniciativa propia, por deseo propio, se prostituyen de diversas formas. No todo es trata de personas. Así que, si no existiera toda esta oferta de mujeres que se están vendiendo porque son vanidosas, es más, ni siquiera que se dediquen a eso, porque obviamente pues hay mujeres que se dedican a la prostitución, es más, ya lo toman como una profesión, ya lo ven como una profesión, es que es un trabajo digno, dicen, en serio, o sea, terrible. Pero a pesar de todo esto, es algo que
es tan incongruente porque entonces esas mismas mujeres después están quejándose que porque se casaron o porque tienen el novio, ay, que ya les puso el cuerno, que ya les fue infieles, y es un cuento de nunca acabar. Es un cuento de nunca acabar. Entonces, si la mujer se abstiene de ofrecerse o de dejarse llevar, pues entonces no va a haber esta demanda de los hombres lujuriosos o de los hombres promiscuos o de los hombres inmorales, porque por supuesto, como dice el dicho, pues al final de cuentas el hombre va a llegar hasta donde la mujer quiera. Y si se dan los casos, porque yo sé que también existen casos de abuso, yo sé que también existen casos de trata de personas, que hay engaños, que a veces por el descuido de los padres, a veces por la ambición de las jovencitas, de que voy a buscar un trabajo y al final las reclutaron, las secuestraron y las prostituyeron a la fuerza y es un sufrimiento. Yo sé que todo eso es real también, pero caemos en el mismo punto, todo por la ambición o el deseo de llegar a vivir o hacer, pues lo que el sistema te dice, independizarte y vivir de lo tuyo y para ti y tener lo tuyo propio. Y a veces a muy tempranas edades, 17 años, 16 años, ya se están buscando empleos y aquí en México al menos hay tanto caso de feminicidio, como ya se le ha catalogado hoy en día, de mujercitas que efectivamente la secuestraron cuando fueron a buscar trabajo. Y bueno, es toda una situación que engloba a esto, ¿no? Que es nuestra sociedad, que es la falta de consideración, más bien de conciencia de los padres, la falta de presencia de los padres que no están ahí para educar, que no, igual por el trabajo, bueno, todo lo que se da como en cadenita, ¿no? Para que ocurran estas cosas. Pero por eso el Eterno es tan firme y tan claro en sus instrucciones. Si una mujer se guarda y teme al Todopoderoso, difícilmente van a estar ocurriendo adulterios y fornicaciones. Difícilmente el índice de abusos o el índice de adulterios o el índice de fornicaciones sería muchísimo más bajo si el mundo entero, si nuestra sociedad ejerciera los mandamientos del Eterno. Como sabemos que esto no va a suceder, obviamente, lo que sí sabemos es que nosotras lo podemos observar. Aquí básicamente lo que vemos es, teme al Eterno y tampoco des caso u oportunidad a que incluso se pueda llegar a dudar de ti. Y esto por supuesto que va también para los hombres, porque aunque aquí la ley está aplicándose a la mujer en específico, si nos ponemos a pensar en nuestros tiempos y sobre todo como discípulos del Mesías, esto es algo que también los hombres, los esposos, deben saber que tienen que cuidar, porque el Mesías fue muy claro, el momento en el que codicias a una mujer, ya está, ahí está el pecado. Así que ni la esposa ni el esposo tenemos que dar tantita oportunidad de que se pueda llegar a dudar de nuestra fidelidad. Porque a veces sabemos ocurren malos entendidos, ocurren incluso a veces hasta por las envidias de otras personas, quieren montar ahí una situación que no es, pueden pasar muchas cosas. Pero por eso nos toca a nosotras ser muy prudentes, ser muy, muy conscientes de lo que estamos haciendo. Ser muy conscientes de con quienes nos relacionamos, con quienes platicamos, con quienes accedemos a estar a solas, con quienes tenemos de amistades. Ahorita, pensando en todas las vías que hay hoy en día para este tipo de situaciones, sabemos que las mujeres cuanto más, entre comillas, se independizan o simplemente quieren ser libres y vivir su propia vida, cada vez caen más en situaciones de inmoralidad. Queriéndolo o no, terminan en situaciones de inmoralidad. Y lamentablemente se suelen topar con hombres igual. Y entonces, otra vez, ahí sigue lo mismo. Y al rato, si se casan con un hombre que no supieron elegir o que se tuvieron que casar, y al rato ocurren situaciones
lamentables de adulterio, o aunque no ocurra todavía, mujeres que ya no siento esa chispa, dicen, ya no siento ese deseo ni él por mí, y entonces ¿qué rápidamente pasa? Empiezan a poner sus ojos en otra persona. Y ahora, con eso de que tú puedes entrar al celular y toparte con cualquier cosa, y más si de pronto andas buscando y al rato los motores de búsqueda te están mandando ciertas sugerencias, pues obviamente ahí es en donde vas a empezar, puedes llegar a profanarte con tu vista. Y hoy en día hay que ser mucho más cuidadosas por cuestión de que si usamos las redes sociales, tenerlas súper restringidas, y de verdad que si para lo que lo usan, que sea muy puntual, y evitar esa socialización con hombres extraños. No importa, ay, es que es el hermano fulano, ay, es que lo conocemos y... No, pero imagínate cómo puedes ver tú que de pronto tu esposo esté chateando por inbox con la hermanita. Por supuesto que eso no se va a ver bien, eso va a despertar sospechas, eso no es correcto. Si se va a hablar con una persona del sexo opuesto, pues que esté el esposo presente, la esposa presente, una otra persona, en la medida de las posibilidades, porque también sabemos que, y tampoco vamos como a condenar, ¿no? El hecho de que de pronto hubo una conversación muy breve y muy puntual por algo, y ya, y fue para eso, y no me quedé platicando de cuestiones personales ni nada. Ok, no pasa nada, pero obviamente hay que evitar que ese tipo de conversaciones por inbox sucedan, sobre todo cuando ya se trata de la plática. Y por ejemplo hace, no sé, unos meses, una de las personas que se conectan o bueno, no sé si se siga conectando, pero sí recuerdo que hace años lo llegué a ver conectado, un hombre, escribió por inbox para pedir información sobre el libro, preguntando el precio. Yo di el precio del libro, muy bien, y hasta ahí, ¿no? Gracias, de nada. Pero al siguiente día, o no me acuerdo si fue ese mismo rato, me vuelve a mandar otro mensaje y dice, oiga hermana, una pregunta, ¿le tomó mucho trabajo escribir el libro? Yo dije, ¿cómo? O sea, no me voy a poner a platicar con esta persona. Lo primero que hice fue bloquearlo. Ni siquiera sé de dónde es, ni quién es, ni es de los que se conectan ahorita frecuentemente, no lo conozco y no me interesa tampoco. Si lo conozco, lo siento, pero tampoco me voy a poner a platicar con nadie por inbox. O sea, no, porque número uno, por supuesto que no le voy a faltar el respeto a mi esposo. Número dos, me siento incómoda, o sea, no. Entonces a veces la gente, por ejemplo en este caso esta persona, es imprudente. No considera que se puede ver mal eso, no considera que puede incomodar, en este caso a mí, ¿no? No considera que puede incomodar a la otra persona, no considera que se puede ver mal. Así que, para pronto, no tener ese tipo de situaciones, porque efectivamente pues se puede prestar a un malentendido, se puede prestar a incluso, como les digo, a un montaje. No sabes tú si por ahí alguien está al acecho y con eso de que ya ahorita pues la gente es maligna, es maldosa, la verdad es de que pueden agarrar cualquier cosa para montar mira, ya ves, te está haciendo infiel, mira, ya ves, está platicando con los hermanos o con los amigos o con o sea, quien sea, ¿no? A veces se nos hace muy, ¿cómo podríamos decirlo? Fácil, no le damos cuidado a ciertas cosas, pero todo esto creo que es muy oportuno que lo comentemos para que seamos más conscientes en nuestro diario vivir. En quién pasa en nuestra casa, que si estamos solas, con quién acompañamos, por ejemplo en un auto, que si alguien nos quiere dar un ride, como dicen, si alguien nos quiere llevar y es un hombre, y si se va a solas con él, sean casados o no sean casados. Este tipo de situaciones son cercos que evitan casos de inmoralidad. Entonces tomémoslo así para no de ninguna manera faltarle al respeto ni a nuestro esposo, por supuesto quienes estamos casadas, pero sobre todo creo yo pues al Eterno, que es lo más importante, lo que realmente tiene que estar presente, y nuestro temor y temblor
en todo momento. Bueno, voy a leer por acá unos comentarios. Susurrar al oído. Igual los ojos son puntos específicos. Ay, se me movió. Que utilizó Satanás para que caiga Eva. Hoy en día dicen, hay que disfrutar porque vida solo es una y por eso cometen cada pecado en esta vida sin ningún temor al eterno. Sí, así viven las gentes pues sin instrucción, ¿no? Romanos 5:12 al 19, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Sí, que finalmente también, aunque la iniciativa fue con Java, pues Adán secundó y también, ¿verdad? Hizo que entrara el pecado también finalmente a la humanidad. Santiago 1:15 al 17, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Por esas interpretaciones incoherentes es que empieza la victimización, es decir, yo no tengo la culpa de lo que hizo Eva, y empiezan los cuestionarios hacia el Eterno, exactamente. Dicen Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Estos celos sin sentido, ¿verdad? Estos celos que, por supuesto, yo creo que en una pareja que ambos son cuidadosos, los celos de esta forma pues no existen. Por supuesto, como pareja, pues siempre en el sentido correcto, siempre vamos a celar a nuestros esposos, por ejemplo, en este caso nosotras, porque lo amamos, porque es nuestro esposo y porque obviamente no queremos que nadie se les acerque con otras intenciones, ¿no? Sin embargo, no son unos celos que por ejemplo, ¿no? Si lo hablara yo por mi persona, no voy a decir, ay, no, es que estoy enojada y estoy airada y estoy furiosa porque lo ven. O, ay, no, es que me choca que se le acerquen y le hablen, y esas cosas que ya dañan. No, obviamente celo a mi esposo porque es mi esposo, porque lo amo y es mío. Pero no es como que estoy de paranoica, ¿me explico? Y de la misma manera, a la inversa, yo creo que cuando se ha fundamentado una unión con esta confianza de que tanto el esposo como la esposa se dan a respetar con los demás, incluso en una conversación necesariamente en privado, por decirlo, correo electrónico, chat, lo que sea. Incluso en esos casos, la otra parte no tiene preocupación porque sabe que su esposo o su esposa ha dado buen testimonio y es cuidadoso, es prudente, y la otra parte que está del otro lado del correo, del chat, lo que sea, también, y obviamente no ha dado nada que hable mal, no han dado ocasión a que se hable mal. Por lo tanto, no ocurre esto, lo de números, un espíritu de celos. No sé si me estoy explicando correctamente. Los celos están ahí por amor, pero un espíritu de celos que ya no te deja tranquila, eso es otra cosa. Una cosa es que digas, es que mi esposo, pues es mi esposo, y si alguien lo vio, pues obviamente uno dice, ay, bueno, pues lo vio y ya, ¿no? Una mujer pagana, qué sé yo. Pero de ahí a que yo tenga furor, ira, o que yo tenga preocupación, angustia por causa de mi esposo, eso no sucede. Y eso es los celos que destruyen, esos son los celos que, como por aquí nos pusieron en un texto, ¿verdad? Que sin justificación traen destrucción. El texto de Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Por qué? Porque imagínense, si mi esposo no está dando razón por lo cual yo esté celosa, y de pronto yo le empiezo a ¿cómo se dice? A señalar o a reclamar, esa es la palabra, a reclamar que porque fuiste, o porque te dijo, o porque te escribió, o porque te habló, o porque es cosas que ya son de paranoia nuestra, o viceversa, con los esposos también, hacia sus esposas. Eso ya es otra cosa, eso ya es de la carne, ya no es algo que venga
con una razón, una justificación, porque verdaderamente la otra persona esté faltando al respeto. Génesis 39:7 sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a Yosef con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. El deseo, ¿verdad? Esa actitud con la cual ya se ve a otra persona que pues no es la pareja. Proverbios 4:25, que tus ojos miren de frente y tus párpados se dirijan derecho ante ti. Así es, no desviar hacia otro lado. Sus esposos, mujeres, para ustedes deben de ser lo máximo. Si las mujeres se vuelven locas, que por el cantante, que por el artista, que lo que sea, para ustedes su esposo debe ser lo máximo. A veces he tenido oportunidad de platicar con algunas hermanas sobre estos temas de cómo al pasar del tiempo, de los años, se pierde de pronto el interés entre los esposos. Y la verdad es de que, ¿por qué se pierde el interés? Porque se pierde el foco, porque como dice aquí el texto, desvían su mirada hacia otro lado. Y generalmente, recuerdo que en alguna ocasión le mencioné a alguien, generalmente es porque estás comparando a tu esposo con otra persona o con otro tipo de esposo que tú esperabas. Generalmente cuando una mujer o un hombre igual, ¿verdad? Viceversa, pierde el interés en su pareja, es porque ya no la ve como lo único y como lo máximo. Así pase un hombre que ustedes pueden decir, no hombre, es que es un hombre que llama mucho la atención por su físico o lo que sea. Cuando tú tienes tus ojos puestos en tu esposo y para ti es lo máximo y es el más guapo y es el más lindo y es el más atractivo y es lo único, de verdad que es algo que no tienes ni siquiera chance ni nada de interés. Si de reojo sabes que algo anda por ahí, pues tú te volteas para otro lado y listo. O sea, no te interesa ver otra cosa, porque es tu esposo, tu foco, tu atracción, tu atención es él. Y la verdad es que es mutuo, porque si el esposo y la esposa todo el tiempo son conscientes de esto y se anhelan de esa forma, como el Eterno nos anhela a nosotros y no anda poniendo sus ojos en otro pueblo, sino en el que ha redimido por medio del Mesías, de esa manera se mantiene una unidad, se integra, se amalgama la relación fuertemente y es tu todo, tu esposo es todo, no hay nadie que te llame la atención, no hay nada. Número uno, y eso es algo que es clarísimo, debe de ser, número uno, el temor al Eterno, porque sabe que tendrás consecuencias si tú desvías tu mirada de tu esposo y la pones en otro hombre. Va a haber consecuencias, de una u otra manera va a haber consecuencias. Cuando David tomó a Betsabé, hubo consecuencias. ¿El Eterno lo perdonó? Sí, sí lo perdonó, pero hubo consecuencias, hubo terribles consecuencias. Así que el terror, de verdad, véanlo así, como el terror de que algo ocurra en tu vida y en tu familia por la tontería de poner tus ojos en un hombre que no puedes tomar, que no puede ser tuyo y que tú tienes a tu esposo, que tú tienes a tu hombre, no vale la pena. No vale la pena para nada perder la bendición tan grande del hogar, del esposo que al final de cuentas nosotros también aceptamos, ¿verdad? Porque pues ya en nuestros tiempos nosotros tuvimos esa oportunidad también de decisión. E incluso en tiempos bíblicos también las mujeres podían decidir si tomaban o no, o más bien si aceptaban o no la propuesta de un hombre. No era de que vas y te casas y punto, y no digas nada. Que si lo han hecho sociedades de esta forma, pues son sociedades sin instrucción del Eterno, pero en la Torah esto no es así. Así que en nuestras vidas decidimos con qué hombre nos unimos. Y eso es nuestro todo. No hay más, no hay nada más, y el temor del Eterno debe ir siempre por delante. Nos ponen aquí Mateo 5:28, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ajá. Y cuántas peleas y hasta llegan a la muerte por el coqueteo, tanto del hombre como de la mujer. Exactamente, terrible esto, todos los pleitos. Y a veces con el simple hecho de que, ya ven, hay hombres que son así, ¿no? Muy desenfrenados en su masculinidad, podríamos decirlo, o se consideran muy machos, muy masculinos,
cuando andan por ahí en la calle con su novia, con su pareja, quien sea, y si otro hombre volteó y la vio rápidamente, ¿qué le estás viendo? Y empiezan hasta pleitos y hasta golpes y cosas como de, la verdad, como de animales, ¿no? Los animales hacen esto, se pelean por las hembras y se pelean a muerte muchas veces. Así que no, estas son cosas obviamente de la gente mundana, de la gente que no tiene ni temor ni instrucción del Eterno, y por eso nosotras las mujeres tenemos que cuidar un aspecto muy importante, que es el recato. Porque tampoco podemos decir, ay, no te molestes si me voltean a ver, es que soy muy guapa y pues oye, o sea, pues ¿quién no me va a querer voltear a ver? Lo voy a llamar la atención. No vamos a tener esa actitud, ¿verdad que no? Tenemos que cuidar nuestro tzeniut, nuestro recato, nuestra modestia, y no ser objeto de provocación tampoco. Por ahí hace tiempo también conocimos una pareja que ella se vestía de una manera muy indecorosa y decía, es que a mi esposo le gusta que me ponga minifaldas, que me ponga escotes. Efectivamente, pues era una mujer joven y tenía un cuerpo delgado que podía llamar la atención, y obviamente pues ella también le gustaba llamar la atención. Entonces era algo así como, ¿será de verdad? Porque efectivamente me tocó darme cuenta cómo mientras ella caminaba en algún área de la calle, pues no faltaban las miradas, los piropos y la sonrisa o como el orgullo, ¿no? De ella, de ser una mujer atractiva. Pero esto, por supuesto, no es la mentalidad de una mujer temerosa del Eterno. Una mujer que teme al Eterno y que respeta a su esposo, pues va a cuidar su vestimenta para no ser un objeto de atracción, aunque esté muy guapa, muy bien formada y lo que ustedes quieran, pues con mayor razón ser prudentes para evitar que caigamos o que hagamos caer a otros en esa lujuria, porque, oigan, se quejan, es que, ¿por qué volteas y me ves con ojos de lujuria? Pues porque traes ese mini short que parece tu calzón. O sea, hay mujeres que traen unos shorts tan cortitos que ya no sabes si es el short o es el calzón, o la pantaleta, o no sé cómo lo conozcan, ¿no? Y no quieren que las volteen a ver, no sé, no quieren que les lancen piropos, no quieren que les digan nada, no quieren que las acosen. Y yo no está, ¿cómo dice el lema de estas mujeres? Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, dicen. Terrible, absurdo, incongruente. ¿Cómo? Tienes que cuidar tu apariencia, tienes que cuidar tu presentación, tu vestimenta, porque de esto depende que no caigas también tú en una maldición como esta mujer hipotética de números, que si se hubiese mancillado, pues fue porque no cuidó su recato tampoco. ¿Qué más? Gálatas 5:19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son fornicación, impureza, desenfreno. Y me parece que también ahí menciona los celos. En alguna parte yo tengo aquí anotado. No, eso es en Corintios. No recuerdo si en segunda o primera de Corintios. También los celos, ahí los menciona. Dice, en la China he escuchado que es algo permitido la prostitución de jovencitas para pagar sus estudios. Pues sí, pero obviamente otra vez volvemos al mismo punto, ¿verdad? No es una nación con la instrucción del Eterno, entonces pues es pecado finalmente, aunque ellos lo vean como, mira, es un trabajo honrado, o sea, pues no. Dice, una vez escuché a una mujer decir que ella cuando iba de viaje con su esposo se tomaba fotos con él y sin él por si llegaban a separarse. A mí me impresionó escuchar eso, me pareció demasiado superficial. Dice, oferta y demanda de su negocio, Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, así es. ¿Qué más? Dice, es lamentable, ya no hay respeto, al menos se sabía que mujeres así andaban en las noches, pero ahora ya no, a plena luz del día, así es, a plena luz del día, y ya se visten como las mujeres que andan solo en la noche. A ver, se me movió aquí el chat, pero trato de retomar. Primera de Corintios 10:8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y un día cayeron 23,000. Segunda de Corintios 11:2, el celo que siento por ustedes proviene de Elohim, pues lo tengo prometidos a un solo esposo, que es Mashiach, para presentárselos como una virgen pura. El celo del Eterno
obviamente, o respecto al Eterno, pues es aquel que quiere mantenerse en santidad. El celo de los hombres es aquel que sin razón se levanta y destruye. Entonces, sí que importante es ver esos analogías también, ¿verdad? Somos como una esposa para el Creador, bueno, más bien para el Mesías. Nos ha purificado, nos ha redimido, pues ¿cómo no vamos a cuidar todo esto, no? ¿Cómo no vamos a cuidar todo lo que hacemos, todos los aspectos de nuestra vida para procurar no faltar al respeto primeramente a nuestro Adón Yeshua y por supuesto que en consecuencia a nuestro esposo? Dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes como corresponde a los santos. Entre nosotros los creyentes no tienen que presentarse situaciones de inmoralidad. Tristemente se han dejado ver situaciones de inmoralidad entre los hermanos. Que a veces, y lo más frecuente en las redes sociales, es ahí donde es el hervidero, ¿no?, de los pecados, las redes sociales. Mujeres que, por ejemplo, hermanas que se toman fotos, que se toman sus selfies, que les llaman, sin ningún o con muy poco recato, y que pues de alguna manera no cuidaron la blusa, por ejemplo, y de pronto ya están ahí los hermanitos escribiendo muy amables, ¿verdad? O por inbox, que también por ahí de pronto, no, pues es que platiqué con tal persona por inbox y ay, qué buena onda, y uno casado o la otra casada, o no, es que pues como ya estamos divorciados o como estamos solteros o lo que sea, y de pronto son malos testimonios porque resultó que cayeron en pecado. Pasan estas cosas, pero no deben de suceder en en el cuerpo del Mesías. Ahorita estamos nosotros aquí, pero sabemos que el cuerpo del Mesías puede estar en todos lados, ¿verdad? Con otras familias, con otras personas que de la misma manera siguen la instrucción del Mesías, obedecen la Torá, que a lo mejor no los conocemos, pero que también se consagran. Y así el Eterno tiene su remanente en diferentes lugares, gracias al Eterno que, por ejemplo, pues les conocemos a ustedes, es una bendición cada una de sus vidas, el poder compartir juntos, juntas, la escritura, la enseñanza de nuestro Mesías, pero obviamente hay que cuidar este remanente, esta parte del cuerpo del Mesías, hay que cuidar con toda integridad, con toda cabalidad, todos los aspectos de nuestras vidas, toda nuestra relación con los demás, nuestros esposos, las esposas hacia sus esposos y viceversa, para que estas cosas no se den y malos entendidos, ni siquiera eso ocurra. Dice, nosotros siempre estamos sincronizados y el 90% de las veces estamos juntos, siempre hablamos los dos con un tercero. Pues sí, eso es bueno, ¿no? Dice, la unión es un celo de pertenencia, no celos posesivos enfermizos. Exactamente. Dice, sí, hermana, ok, yo la primera vez que me comuniqué con el hermano Antonio le dije a mi hijo que me ayudara. Por ejemplo, ¿verdad? A veces las hermanas quieren tener esta prudencia, está bien. Yo, por ejemplo, como les dije hace un momento, yo comprendo y entiendo perfectamente cuando es necesaria esta comunicación directa, por ejemplo, en este caso con mi esposo, que nunca mi esposo me oculta ni su celular, tampoco lo ando ahí yo, a ver, dame cuentas del día de hoy, o él a mí, ¿no? ¿Por qué? Porque el celular ahí está, él tiene mi clave, yo tengo la suya, y si de pronto necesito que me lea un mensaje, o si de pronto el celular está ahí, llegan los mensajes, o llegan las notificaciones, o sea, no hay, hay transparencia, no hay, ahora sí que no hay nada oculto, ¿verdad? No hay nada oculto. Imagínense, tanto así que como por ahí hace tiempo, no sé, hace mucho tiempo, por ahí escuché que había algo como, no me acuerdo cómo le llamaban, pero que era algo como para exponer a los infieles y agarraban los celulares
y los empezaban a husmear, empezaban a entrar en sus conversaciones y el 90% o 95% de los casos descubrían que supuestamente pues todos eran infieles, ¿no? Yo no sé si eso lo hicieron también con las mujeres, porque yo creo que descubrirían que en el 100% de los casos las mujeres fueron infieles, ya sea porque lo hicieron de manera física o porque platicando con alguien o porque el artista que tienen por todos lados o hasta el hablar con las amigas, ay, es que fulano actor, o ay, es que fíjate que tal cantante, o ay, fíjate que fulanito amigo, o sea, todas esas conversaciones profanas cuando a veces se está hablando del sexo opuesto, cuando la mujer, pues, aunque no tenga esposo, todo eso se ve mal, todo eso se ve muy bajo, muy vulgar, porque eso pues lo hace la gente todo el tiempo y no estamos nosotros para estar escaneando la belleza de otras personas. Como les digo, el foco siempre tiene que ser nuestro esposo o la esposa, ¿no? Y en el caso de las mujeres solteras, esa paciencia de espera a su hombre, porque si ustedes ponen los ojos en un hombre que no puede ser de ustedes y que nomás es porque, ay, es que es bien lindo, es que es bien guapo y lo que sea, pueden estar poniendo los ojos en un hombre que va a ser el hombre de otra mujer. Y ya se están anticipando básicamente a un adulterio. Entonces, hasta en las mujeres solteras tiene que haber esta prudencia, tiene que haber este decoro también. Ok, como le pasó al rey Shaul, que tuvo celos y envidia por el rey David, por ejemplo, ¿no? Esos son unos celos carnales totalmente. Celos sin ninguna razón ni justificación de nada, porque todo lo contrario, el que tenía el pecado en su corazón era Saúl. Qué bello es la confianza entre esposos. Yo lo viví con mi esposo. Así es. Yo lo vivo con mi esposo. Nada como eso. Cuiden, de verdad, atesoren la confianza y la comunicación con sus esposos. Atesórenla, porque un hogar dividido o un hogar con este tipo de pues situaciones lamentables es algo que afecta mucho, no solamente a ustedes, las puede afectar también a sus hijos, si los hay, ¿no? Entonces, cuidemos muchísimo esta comunicación, esta confianza, esta prudencia. Todo esto es tan hermoso, tan valioso cuando de verdad lo entienden y saben que no pueden ver a la ligera nada. ¿Por qué? Porque el enemigo es tan sutil que en cualquier cosita, a veces uno, por imprudencia, por falta de madurez, qué sé yo, a veces ahí puede introducir o un pecado o un, ¿cómo se podría decir? Una ofensa, ¿no? Hacia la otra persona, aunque no la haya ocurrido o aunque no la, pues sí, no haya pasado, ¿no? Dice, sucede que cuando hemos comprendido la fidelidad del Eterno, inmediatamente pasa ese concepto con nuestra pareja y el Padre pone en nosotros esa contenencia, no tenemos necesidad de más, hay plenitud, exactamente. Bueno, creo que aquí se estaban riendo de las medio vestidas, ¿no? Y luego esto, las medio vestidas por los likes, qué bárbaras. Y miren, es tan absurdo esto porque se quejan de que las tratan como objetos sexuales, pero todo el tiempo se están tomando fotos en bikinis y con ropita pequeña, las ponen públicas en sus redes sociales y esas fotos las toman y las andan compartiendo en grupos de puros hombres. Y de hecho, en Cuernavaca se supo que había un chat de WhatsApp, un grupo, en el que hombres de allá de Morelos subían una foto de una mujer que les gustaba en ese chat y les decía a los que, porque había muchísimos hombres, había más de 1000 hombres ahí, y les decía, ¿alguien conoce a esta persona, esta mujer? Se llama así, así, sale en Facebook. Y no faltaba quien dijera, yo la conozco, va en tal escuela, lo que sea, datos. Y con esos datos, muchas mujeres recibían abusos y otras fueron desaparecidas. Entonces, las mujeres que se quejan que de la infidelidad, que de los feminicidios, que de las violaciones, que de tanta cosa,
primeramente deberían de ponerse a pensar en que ellas mismas son el origen de todos estos males en gran parte. Voy a acentuar esto, a enfatizar esto. Soy consciente de que no siempre es así, de que hay mujeres recatadas, tanto en sus redes sociales como en su vida personal, y que aún así, lamentablemente, por la maldad de este mundo, sufren abusos, y no se digan las niñas y los niños. Pero me estoy refiriendo a esas mujeres incongruentes que se quejan, pero que tienen una boquita podridísima en todo lo que dicen, lo que expresan, malas palabras todo el tiempo, y aparte de eso, son todas unas inmorales en su vestimenta, su comportamiento, y al rato se quejan porque las abusan, porque las tratan mal, porque ningún hombre las toma en serio. Es que nomás me quería para acostarse conmigo. Pues claro, mija, pues si tú parece que es lo que estás ofreciendo. Entonces, congruencia, ¿no? ¿Qué más? A ver, dice que bueno que por fin pude entrar, hermano. Ok. Lamentablemente algunas mamás que tienen hijas de niñas las visten muy provocativas. Exactamente, desde pequeñititas ya estamos viendo cómo las visten como jovencitas de 15 años y ni siquiera las de 15 años deberían de vestirse así, pero es terrible las prenditas que venden de niña, terrible, provocativas, cortitas, corpiñitos, ¿no? ¿Cómo se llaman? Topsitos, tops, shortcititos así minis, qué terrible, faldas. Dice, eso se enseña en la psicología hoy en día, la culpa no es de la mujer, sino del hombre que mira, ajá, pero mientras ellas todas desvestidas, ¿no? Gálatas 5:20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos. Dice, ¿qué más? Ay, se me movió el chat otra vez. Cuando hay conciencia limpia no hay desconfianza porque el Creador crea esa unidad y libertad. Dice, yo me acabo de enterar de un servicio por internet muy tremendo de jovencitas que se están haciendo millonarias de 17 a 20 años máximos y a una conocida la dejaron por la depravación, imagínense. Ya es algo muy fácil, muy fácil de que las mujeres ya se hacen influencers según ellas, pero sus cuentas son de puros semidesnudos de ellas mismas y casi todos sus seguidores son hombres, ¿no? Lujuriosos. Mientras no se acabe con eso, por eso estas instrucciones están dirigidas enfáticamente hacia la mujer. Porque mientras no se acabe este pensamiento libertino de las mujeres, de que yo me puedo vestir como quiera y tomarme las fotos y subirlas a mi Instagram, a mi Facebook, a lo que sea, y que me miren y me admiren, ellas creen que las admiran. ¿Y saben qué? ¿Saben qué está presente en eso? La competencia entre las mujeres. Porque yo quiero ser la más guapa, la que tenga más seguidores, la que sea la más sexy, la más sensual, la más rompecorazones, dicen. Y la más adúltera le deberían de añadir, porque con esa imagen lo único que hacen es que otra persona, un hombre, casado o con pareja, lo que sea, la codicia en su corazón y ya pecó. Obviamente la gente del mundo esto no lo tiene en la cabeza. Para ellos, como les dije hace un momento, se comportan, por eso la Biblia los menciona como bestias del campo, como animales del campo, porque así se comportan por instintos. Parece que están en celo y que los hombres andan nomás ahí oliendo las feromonas de las animalitas para codiciarlas, ¿no? Y que se andan peleando ahí los carneros y han visto pelear a los canguros, hay pobres animales, o sea, ¿y cómo se dan por las hembras? Bueno, así está la gente sin instrucción. Ok, esa es la gente sin instrucción, pero por favor, no parezcamos gente sin instrucción por no ser cuidadosas. No den motivos, cuiden su unión, respeten a su pareja en todos los aspectos, no importa si no estás haciendo nada malo, si se puede malinterpretar, evítalo. Y enséñenselo a sus hijas, para que ellas mismas también aprendan desde pequeñititas a ser prudentes, a no aceptar tan fácilmente, por ejemplo, la ayuda de una persona, de un varón, porque no sabes con qué intenciones. Así se diga hermano, así se diga hermana,
hermano y hermana que no son pareja, que estén a solas y más por tiempos prolongados. Miren, de verdad, en estos 13 años de compartir la palabra, de estudiar con grupos, de conocer a tantas personas, hemos sabido de tantos casos que si se hubiera de verdad analizado la escritura de una manera cabal, y no nomás, ay, qué bonito estudio, mira, ya me leí Números capítulo 5, ah, no, pues sí, qué interesante. No, si se desglosa y se analiza, estas cosas difícilmente ocurren. Claro que aún con la disque instrucción que pueden tener en la cabeza, el pecado, si está ahí, como dice el texto, por su propia concupiscencia, van a caer. ¿Y esto qué implica? Pues que la persona finalmente o no ha nacido realmente de nuevo, no es una persona que verdaderamente tiene esa convicción en su vida de respeto al Creador, o se dejó seducir y se dejó caer, y no le importó, y fue demasiado débil en su carne, y no tiene esta conciencia de lo que el pecado acarrea, que es muerte, como nos pusieron en un texto. Ok, voy a leer otros comentarios ya para concluir. A ver, dicen por aquí, por ejemplo, dice, ¿y cómo valorar a los esposos? Con cosas cotidianas, hablándole como lo que merece, como un auténtico galán, consentirle con lo que le gusta de comer, honrarle, etcétera. Sí. ¿Y saben qué? ¿Saben qué es una de las cosas que se pierde mucho con el paso de los años de unión de casados? Ese contacto físico por cualquier cosa, por nada. Es decir, un abrazo, es decir, una caricia, el tomarle de la mano, un beso. O sea, esas cosas que antes ¿a poco no anhelabas hacer y ya querías estar con la persona porque lo querías abrazar, porque ya querías estar con él para toda la vida? Bueno, pues ya estás con él toda tu vida. Ahora continúa con ese anhelo de abrazarlo, de que no importa que sea, no sé, que estés cocinando y que de pronto él pasó por ahí y abrazarle o no sé, situaciones así muy espontáneas, ¿no? Mirarse, decirle lo guapo que eres, lo guapo que es para ti, pues, tu esposo. Lo máximo, porque eso es, o sea, es todo. La verdad es de que cuando hay un amor verdadero, que no es emoción y que no es mera atracción como antes, ¿verdad? Realmente tú sabes que no hay más que esa persona y lo interiorizas tanto que nada puede llamar tu atención. Nada. Porque lo es todo, tu esposo o tu esposa, ¿no? Así que así es. Muy buen consejo por aquí también. ¿Qué más? Asimismo, ustedes, esposas, sujétense a sus propios maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Eso es muy importante para las hermanas que sus esposos no son creyentes actualmente, que aún están a lo mejor observándolas, que a lo mejor nada más están viendo su comportamiento. Sean prudentes, sean cuidadosas mayormente con los hermanos, porque todo esto es un testimonio para ellos. Dice, verdaderamente la falta de instrucción en las almas las lleva a su destrucción. Así es. Tito 2, 3 al 6. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. Imagínense una mujer esclava de mucho vino. Imagínense en ese tiempo, ustedes se pueden imaginar a las ancianas que tengan un problema de alcohol. Es que no es algo de la actualidad. Es algo que siempre ha estado ahí. El mal en el corazón del ser humano siempre ha estado ahí. Así que sean conscientes de sus acciones.
hace tiempo también, y se los platico como testimonios para que sepan qué pasa entre los creyentes o los que se dicen creyentes en la Biblia. Y ustedes sean cuidadosas, les sirva como de escarmiento o como dicen, experiencia en camisa ajena, como dicen. Una mujer que se le hizo muy fácil acabarse ella solita una botella de vino, no sé cómo aguantó, yo le doy 2 tragos y ya me estoy mareando. Bueno, una mujer se acabó una botella de vino sola y como pues no tenía plenitud con su esposo y todo este tema, pues al final cayó en una transgresión por ahí, no de adulterio, sino en cuestiones sociales aquí en, ¿cómo se llama? De cuestiones de las leyes civiles, manejando. Y bueno, por poco y la meten a la cárcel. Y digo por poco porque no más porque tenía hijos fue absuelta, pero si no hubiera sido por esos 6 meses en la cárcel, por una imprudencia, por una soledad en su corazón, por un vacío en su corazón, por esa falta de unión con su esposo de una manera plena. Y que, ay, sí estoy platicando con fulanita, pero me acabé una botella sola. O sea, no. Sean prudentes, sean cuidadosas, porque a veces, de verdad, si ahí tienes la botellita de vino, pues sé prudente. No quiere decir que no tomes, que te tomes una copita, pero ¿sabes qué? Cuando ya te pasas, entonces es tu carnalidad actuando. Y eso te puede hacer caer en otras transgresiones. ¿Qué más? ¿Qué más? Excelente programa, muy acertado. Saludos desde Nuevo Laredo. Muy bien, saludos hasta Nuevo Laredo. Bienvenidos o bienvenidas. Colosenses 4:5, anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, Si vas a hacer algo, que sea productivo, que sea en santidad. Esto es importantísimo. ¿Qué más? ¿Qué más? Hoy en día las mujeres no devalorizan y también no protegen a sus viejas violaciones. Bueno, creo que están hablando de niñas que pues son abusadas, ¿verdad? Dice, así es, cuando hago eso mi esposo no me molesta cuando estoy aquí estudiando. Así es, buen testimonio es importantísimo cuando no hay pues la otra parte en la fe. Y aunque la otra parte a lo mejor no esté muy de acuerdo, incluso cuando hay problemas, mantenerse en integridad es muy, muy prudente, porque a veces hasta por eso pueden llegar a situaciones legales incluso. Es que mi esposa, bueno, es que en muchos países aún el adulterio es penado por la ley, entonces cuidado, porque si están separadas pero siguen casadas, o si viven con su esposo aún pero tienen problemas y las cachan en conversaciones, lo que sea, o sea, todas estas cosas, como les digo, en primera instancia están fallando al Eterno, y en segunda instancia, aunque el hombre no sea creyente, están faltando al hombre de su pacto. Así que, por favor, seamos conscientes de todas estas situaciones que pueden ser muy simples y cotidianas, pero ya ven cómo pueden incurrir con ellas en grandes transgresiones. Bueno, vamos a concluir con el texto de 1 Corintios 11:3, pero quiero que entiendan que el Mashiach es la cabeza de todo hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer, y Elohim es la cabeza del Mashiach. Así es. Ese es el orden que el Eterno ha establecido y que nosotras debemos de cuidar, que nosotras debemos de acatar, que nosotras debemos de preservar y de respetar. Y que respetar este orden y esta autoridad de nuestros esposos no nos hace denigradas, al contrario, nos protege. Nos protege, porque así como mencionamos que Java fue encontrada sin su esposo y de esta manera cayó en transgresión y fue el medio para introducir el pecado a la humanidad, de la misma manera, si nosotras no somos prudentes y sujetas a nuestros esposos, también podemos permitir que el pecado entre. Así que toda esta situación es para protección nuestra y como consecuencia protección del pueblo, porque si una mujer es prudente, es decorosa, es recatada y sujeta a su marido y respeta a su marido, por supuesto que no va a caer en fornicación, en adulterio con otro hombre, ¿verdad? Así que vean cómo todo esto es importante y siempre hay que mantenerlo en cuenta. Esto es vivir en fe, eso es vivir en la voluntad del Creador, eso es vivir en santidad.
A veces, soy creyente, tengo fe, pero si estas cosas tan simples de nuestra vida cotidiana no las analizamos con ojos espirituales, por eso entonces vienen los problemas, los errores y los pecados. Así que bueno, pues quiera el Eterno que todo esto nos sirva para seguirnos conservando en santidad, que es la santidad pues que obtuvimos a través de nuestro Mesías Yeshua, y que de esa manera sí nos encuentre Él.